Tu palabra es para mí un manantial de vida. Hola, me llamo Judy Whitener. Mi esposo John y yo somos los directores del Instituto Fuego del Cielo y Manantial de Vida México. Representamos al Ministerio Wellsprings de Alaska en América Latina. Bienvenidos a esta serie de enseñanzas de Manantial de Vida. Estas clases se basan en el libro Fundamentos Bíblicos para Vivir en Libertad, escrito por Dr. Art Mathias, el director de Wellspring Ministries, Alaska. El título explica muy bien nuestro objetivo de aprender a vivir en esa libertad que Jesús nos ha proporcionado. ¿Y cómo lo hacemos? Destruyendo las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. Si les interesa conseguir el material que estaremos utilizando, pueden contactarnos a nuestra página web whitener-ministries.org. En las clases anteriores aprendimos cómo Satanás conduce su guerra espiritual contra Dios y nosotros. Vimos cómo nos incita a actuar como Él y cómo nos ataca por medio de nuestros pensamientos. Vimos Efesios 6:12, que nos recuerda quién es nuestro enemigo. No estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Nuestro enemigo es un espíritu invisible quien nos manipula como un títere para despreciar o humillar a otros con nuestras palabras o con nuestras acciones. Estudiemos los principados y cómo nos engañan. Estos principados son los 6 que el Ministerio de Manantial de Vida ha identificado y que estamos usando en esta serie de clases. Hemos visto la incredulidad, veremos lo oculto, miedo, rechazo, celos y envidia. Y ahora en esta clase vamos a estar estudiando el principado de la amargura. El reino de Satanás se basa en una estrategia de redes. Todos estos pecados o espíritus atrás de estos pecados se apoyan los unos a los otros, uniéndose y formando una red maligna. Y uno podría decir, ay, no hay esperanza para mí. No pierda esperanza. Aquel que está en nosotros es mayor que Satanás. Los demonios que colaboran con la amargura, en esta diapositiva vemos que son falta de perdón, resentimiento, desquite, enojo, odio, violencia, homicidio. Estos espíritus le responden a la amargura, dándole protección y actuando como su amargura. Bajo la jerarquía del principado de la amargura, el resentimiento es peor que la falta de perdón.
Y este último la responde al resentimiento. El desquite es peor que el resentimiento. Y este último le responde al desquite. Si tú reconoces que hay enojo, ira en tu vida, puedes estar seguro que todos los anteriores están obrando en ti también. Cada demonio de menor jerarquía es peor que el anterior y protege y provee armadura al demonio que está sobre él. Vemos que la falta de perdón da entrada de la amargura. Recuerden, no debemos dar lugar a Satanás. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos dar entrada a la amargura a nuestras vidas? A través de la falta de perdón. La amargura consigue entrar a nosotros por medio de la falta de perdón. Él cuenta con que nosotros no perdonaremos, que nunca nos perdonaremos a nosotros mismos ni a otros con el fin de tomar posición, no posesión, posición en nuestras vidas, haciendo su vivienda dentro de nosotros. Una vez que toma residencia en nosotros, Él puede empezar a expresar su naturaleza por medio de nosotros, dándole la victoria a su jefe, el diablo. ¿Saben qué? Glorificamos a Satanás cuando no perdonamos. La falta de perdón susurra a nuestro oído. No, tú no lo vas a perdonar. De ninguna manera. La falta de perdón nos dice rápidamente por qué no debemos perdonar a alguien. La falta de perdón trabaja así. Contabiliza, cuenta el número de ofensas. ¿Han escuchado a alguien diciendo, es la quinta vez que me ha hecho esto? ¿Quién está contando? Nos recuerda sobre los momentos, circunstancias y gente que nos ha lastimado cuando nosotros fuimos las víctimas. La persona amargada tiene una memoria de elefante. Después de la falta de perdón viene el resentimiento. Y ese resentimiento genera un sentimiento molesto hacia la otra persona. Después del resentimiento viene el desquite. Si no ha sucedido el perdón, si la persona no ha decidido perdonar a la persona por esa ofensa, entonces viene un poder, un espíritu aún más poderoso, el desquite. Ahora, este es más peligroso porque él requiere acción. Y él dice, ¡ja! ¿Me las vas a pagar? Después del desquite viene la ira. Y Satanás sabe exactamente cuál es nuestro botón rojo. ¿Qué tiene que hacer alguien para encender nuestra ira? Veamos a esta pareja, unos ancianitos. Y él dice a su esposita, cuando yo me enojo contigo, nunca pareces sentirte mal. ¿Qué haces para controlar la ira? Y ella responde, me pongo a lavar el baño. Y él dice, ¿y eso? ¿Cómo te funciona? Uso tu cepillo de dientes.
Todos tenemos una manera para vengarnos por lo que alguien nos ha hecho. Pero después de la ira, viene uno peor. Viene el odio. El odio es quien dice, hermano, en esta iglesia no es suficientemente grande para los dos. Vete. Y ese hermano sale y dice, es porque Dios le ha guiado a establecer una y otra iglesia y Él la establece o la pone a la vuelta de la iglesia donde Él salió. Después del odio viene la violencia. Ahora, aquí es donde Satanás quiere llevarnos hasta la violencia. La violencia es ira y odio en acción. Se expresa como abuso físico o verbal, violencia doméstica o violencia sexual. Incluso el divorcio es el resultado violento del odio. Después de la violencia viene el homicidio. La muerte puede ser física o verbal. Las escrituras nos enseñan que la lengua puede matar. El espíritu de homicidio tiene un deseo de hacer más allá que solo tomar la vida de la persona. Un día cuando yo estaba escuchando a las noticias, escuché una noticia muy triste hablando acerca de un niño de 11 años quien había matado a su madrastra. Esa mañana, él se levantó, tomó el rifle que su padre, era el mes de febrero, y tomó el rifle que su padre le había comprado para Navidad, subió a la recámara de esa mujer y la mató. No solamente la mató a ella, sino a su hermanito, porque ella estuvo embarazada. Luego se bajó a la cocina, comió sus cornflakes y se fue a la escuela. Y como la 1 de la tarde, la policía fue a su escuela para llevarle a la cárcel. Ese niño de 11 años esa mañana no se levantó pensando, estoy aburrido de cazar venado, porque fue el propósito de su padre de regalarle ese rifle en Navidad. Había una falta de perdón que pasó por todo el proceso de falta de perdón hasta resentimiento, desquite, ira, odio, violencia, hasta que el homicidio. La falta de perdón nos hace, primeramente, perder la paz, tocando repetidamente el disco de ofensas en nuestras mentes y así atormentamos. Todos hemos estado ahí a las 3 de la madrugada recordando otra vez y otra vez algo que alguien nos hizo y nos roba la paz, nos roba el sueño y estamos tan ansiosos. Nos levantamos, vamos a tomar agua, tomar leche, algo para calmar los nervios. Y ahí sigue el disco. Ese disco en nuestras mentes toca más fuerte y más fuerte la ofensa o la situación. Qué importante es la paz. Realmente es un elemento del discernimiento. La falta de paz significa que
no hay santidad, no hay una relación cercana con Dios y ningún discernimiento que resulte en tomar decisiones imprudentes. Qué interesante es el cerebro. Dr. Don Colbert, en su libro Emociones que Mata, dice que el cerebro no distingue si un recuerdo es algo que acaba de suceder o pasó hace 15 años. Por solamente pensar en una herida emocional en el pasado, causa que el cuerpo responda a esa herida como si estuviera sucediendo en ese momento. De acuerdo a la Asociación Médica Americana, más de 80% de todas las enfermedades son psicosomáticas. Eso no dice que la persona está imaginando su enfermedad, que está nada más en su mente. Es una enfermedad real. Pero esa enfermedad tiene su raíz en nuestros pensamientos, emociones negativas y miedos. Si no obedezcamos a la Biblia en manejar estas emociones negativas, entonces es pecado y sufriremos las consecuencias de esa decisión equivocada. La decisión de no perdonar es una desobediencia y es como beber veneno. Las consecuencias podrían ser letales. No sé si han escuchado a alguien diciendo, ojalá que no, diciendo, ella me robó de mi novio. Ajá, yo sé cómo me voy a vengar con este veneno. Sí, voy a terminar con ella. Voy a tomar un trago cada día y esperar hasta que ella muera. ¿Quién sabe que eso no va a pasar? ¿Quién va a morir? La persona tomando el veneno. ¿Quién va a estar afectado por la falta de perdón? La persona que toma la decisión de no perdonar. Podemos elegir el efecto de ping pong. ¿Cómo es eso? Es responder de la misma manera a sus palabras o acciones, enviando exactamente lo que fue enviado a nosotros, pero con aún más fuerza. O podemos elegir perdonar, que es detener la pelota y minimizar los efectos negativos. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Pedro le preguntó a Jesús en Mateo 18:21, diciendo, 7 veces es suficiente, ¿no, Señor? Y Jesús le respondió, 70 por 7 o 490 veces. Es decir, debemos continuamente estar perdonando a esta persona o esa persona quien te hirió. Esto quiere decir que debemos perdonar a la misma persona por la misma ofensa una vez cada 2 minutos todo el día, cada día. ¿Y qué es el beneficio de perdonar a otros?
Mateo 6, 14 a 15 dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, entonces su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. En Mateo capítulo 18, 33 a 35, vemos la parábola del siervo implacable. Leyendo en versículo 33, ¿no deberías tú también haberte compadecido o perdonado a tu consiervo, así como yo me compadecí de ti, hablando a ese siervo, quien rehusó perdonar a su compañero? Versículo 34. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. 35. Jesús hablando. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. La Biblia declara que si tenemos amargura, que es el resultado de la falta de perdón, seremos atormentados por demonios. ¿Y cómo nos atormentan? Habrán atormentadores como estrés, ansiedad, miedo, depresión, amargura, etcétera, muchos más. Y las enfermedades físicas que le siguen. La amargura y sus espíritus que le apoyan son la raíz de nuestras enfermedades. La única manera de deshacernos de estos demonios es rectificando el derecho legal que demonios tienen para atormentarnos. ¿Cómo? Por perdonar a nuestros deudores. Cuando perdonamos a alguien, realmente también tomamos parte en el proceso de su libertad también. Recuerdo la historia de una mujer que llegó a uno de los ministerios de Manantial, fue a un curso ahí en Alaska, y ella había sido una hija abusada. Contando su historia, dice que por años su familia vivía en el departamento sobre el bar que su padre tenía. Y en la madrugada, como a las 3 de la mañana, cuando él cerró su bar, él subió y él abusaba sexualmente a ella y su hermana. Lo más pronto que ella podía, ella salió de la casa. Años después aceptó a Cristo. Y esa conversión le llevó a poner en orden ciertos asuntos en su vida. Y un asunto era ese asunto con su papá y el abuso sexual. Ella decidió perdonar a su padre. Pronto después le llegó un deseo de ver a su padre que ella no lo había visto por muchos años. Investigando, hablando con otros, ella consiguió su dirección, su número telefónico, le llamó, hizo una cita, llegó ahí a la puerta de su departamento y cuando ella entró, ella vio ahí en el sofá su Biblia abierta
Y ella le preguntó, ¿y padre, está leyendo la Biblia? ¿Ha aceptado a Cristo? Y él le dijo, sí. Algo muy interesante me sucedió. Yo estaba acostado aquí en este sofá una tarde y tuve un sueño que yo estaba entre una multitud y todos estuvimos siendo empujados hacia un precipicio y yo sabía que cayendo ahí yo iba a caerme en el infierno, pero no había manera de salir. Yo estuve entre una multitud yendo hacia ahí y de repente alguien vestido de blanco me agarró y me jaló fuera y me salvó. Me desperté y yo sabía que yo iba a ir derechito al infierno y en ese momento yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Y ella le preguntó, ¿y todo sucedió en cuál día? Platicando resultó que cuando ella eligió perdonar a su papá, en ese momento es cuando él estaba aceptando a Cristo. Entonces, sí, ella tomó parte en ese proceso de la libertad de su padre. Salmos 147:3 dice, hablando de Jesús, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. A través de la obediencia recuperamos nuestra paz, donde Dios nos diseñó vivir en homeostasis. Entonces nuestro cuerpo responde. Sanidad llega a nuestro cuerpo cuando obedecemos a la palabra de Dios en cuanto al perdón y arrepentimiento. Igual como me llegó a mí sanidad de una enfermedad incurable y muy dolorosa, la fibromialgia. Aleluya. También quisiera contarles de una señora muy joven, una francesa casada con un mexicano. Ella me pidió oración después de una reunión y me explicó que había sido herida en un accidente automovilístico. Me dijo, Judy, me quedé paralizada, pero Dios me ha sanado. Todavía tengo un dolor en mi espalda. ¿Podrías orar por mí? Sentí una inquietud. Es esa inquietud que el Señor te da. Yo sentía que yo tenía que no orar por su sanidad, sino dirigirle a perdonar a todas las personas involucradas en ese accidente automovilístico. Estuvo de acuerdo. Yo la guié en la oración de perdón, como usamos en el Ministerio de Manantial. Y en el momento cuando ella perdonó a todos y llegamos al final, Espíritu Santo, revélame tu verdad. Ella se cayó sobre mí sollozando y susurró en mi oído, Judy, yo fui violada en el instituto. Las autoridades de ese instituto actuó correctamente. Despidió el joven quien le había pedido una cita para salir juntos y él puso algo en su Coca-Cola y luego ella se despertó desnuda y violada. Y le pregunté, ¿estás dispuesta a perdonar a ese joven quien te violó? Y me dijo que sí. Y en el momento, en la oración, cuando ella dijo, yo elijo perdonar a,
el joven quien le violó tronó su espalda y ella se quedó completamente libre del dolor. Hay poder en el perdón. También yo recuerdo cuando estuve en Ecuador dando un seminario, había una señora que se llamaba Angelina. Ella vino al primer día. De hecho, había recibido estas clases que yo he estado dando en esta serie de temas. Y ella había seguido en las oraciones. Y ella vino el próximo día para decirme lo que le había pasado. Que al final del primer día del seminario, ella regresó a su casa cansada porque habíamos estado en la iglesia por varias horas y ella decidió descansar un ratito. Ella se quitó una faja que le daba alivio porque ella tenía escoliosis y un dolor muy fuerte en su espalda. Se acostó, como 30 minutos después tenía que levantarse y preparar la cena para su esposo. Y ella en levantarse descubrió no le dolía su espalda. Se levantó, pudo por primera vez después de años tocar el piso. Ella fue a un espejo así ahí en su recámara y ella vio que su vértebra que estaba en la forma de una S ya estuvo derechita. Y todo lo que ella había hecho era perdonar a alguien muy cerca en su vida de una herida muy profunda. Otro testimonio, si me permite compartir otro. En Guadalajara también tuvimos otro seminario y un pastor asistió a las clases. Y él, después de seguirme en oración, las oraciones que estoy usando en estas clases, él vino, agarró el micrófono y comenzó a contar su testimonio. Y dijo, escúchame, yo no podía respirar por mi nariz, pero ahora ya puedo. Es que hace más de 20 años yo estaba jugando básquetbol con unos chavos de la iglesia y un buen amigo me dio un codazo en mi nariz. ¡Ay, cómo me dolió! Y desde entonces no he podido respirar por la nariz. Pero ahora, escuchen. Cuando él decidió perdonar a ese joven, quien por accidente le dio ese codazo, fue sanado. También en otra ocasión tuve el privilegio de orar con el señor Víctor. Vino para platicar sobre unos asuntos en su vida, pero al mismo tiempo él sufría de un dolor fuerte en su pecho. También tenía un dolor fuerte en su pierna. Me platicó acerca de su vida. Y luego él decidió perdonar a ese tío, quien le había abusado sexualmente cuando era un niño pequeño. Y cuando él perdonó a su tío, no solamente fue sanado del dolor emocional, sino también se fue el dolor de su pecho y también el dolor de su pierna. Hay poder en la obediencia cuando elegimos perdonar a alguien. Yo quisiera invitarle a pensar
en la persona que más te ha lastimado en tu vida. Tal vez es un esposo infiel o una esposa, un violador, un abusador sexual, un padre o madre quien te ha rechazado. Tal vez te han insultado por años. Tal vez un supuesto amigo que te traicionó. O tal vez tu familia te abandonó. Pídele al Espíritu Santo que traiga a tu mente a esa persona, como hizo David. Espíritu Santo, examíname y revélame lo que tú ves. Con esa persona en tu mente, te invito a seguirme en oración. En esta clase sobre el tema de la amargura, estoy segura que has recordado alguna ofensa, has recordado alguna persona quien te lastimó profundamente. Y tal vez dices, ya le he perdonado. La prueba es, si todavía hay dolor, no hay un perdón. Entonces, en esta oración, yo te invito a perdonar a esa persona específica por específicamente lo que hizo. Hemos visto que hay más valor en orar por una persona que poner todas las personas que nos han lastimado juntos. Entonces, vamos a estar orando sobre esa ofensa. Te invito a seguirme. Por favor, cierra tus ojos y repite después de mí. En el nombre de Jesucristo, hoy decido perdonar de corazón y susurra el nombre de la persona. Continuando, y vas a susurrar lo que te hizo esa persona. Yo cancelo todas las deudas y cualquier obligación que tenga hacia mí. Señor Jesús, perdóname por mi amargura hacia, y dirás otra vez el nombre de la persona. En el nombre de Jesús, rompo y cancelo el poder de Satanás sobre mi memoria, recuerdos y todo el dolor que me causaron. No a esta persona. Yo reconozco que fue manipulada o manipulado por Satanás para lastimarme. Yo ordeno que todos los demonios atormentadores que han sido asignados a mí para atormentarme debido a mi falta de perdón, salgan de mi vida. Yo ordeno a la amargura
que salga de mi vida. Espíritu Santo, te pido que vengas a mi corazón y me sanes de este dolor y esta herida. Por favor, dime tu verdad en esta situación. Amén. ¿Y qué pasó? Siempre hacemos esa pregunta después de las oraciones. ¿Qué pasó? ¿Hubo un cambio de emoción? ¿Ahora hay paz donde antes no había? O tal vez recordaste de otra persona quien te ha lastimado. Si te llegó a la memoria otra situación, otra persona, el Espíritu Santo te está guiando. ¿Recuerda? Oramos, Espíritu Santo, revélame lo que tú ves. Guíame. Él te está guiando. Entonces, si hay otra situación, hay que ponerla dentro de esta oración. Y yo te invito a orar otra vez como acabamos de orar. Dios está obrando en tu vida. Qué emocionante es, ¿no? Continuaremos orando después de la próxima clase.